Y esa manera un poquito más simple es: el santo es aquel que todos los días va teniendo una mejor versión de sí mismo, el que va logrando un estado de perfección todos los días. Ese es el santo. ¿Cómo le llaman al santo en la Biblia? Al santo en la Biblia se le llama bienaventurado. Bienaventurado el que en un momento difícil se aferró a Dios y logró pasar ese momento difícil. Bienaventurado el que es perseguido por predicar la verdad y las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tendrá para él una reserva especial. El santo en la Biblia es un bienaventurado. Pero entonces, quédense con esta idea. El santo es aquel que todos los días le trabaja a una mejor versión de sí mismo. Por eso el santo debe hacer dos cosas. Por la mañana, cuando se levante, debe pedirle a Dios en la oración que le ayude a ser mejor que el día anterior. Señor, que hoy yo sea capaz de amar mucho más que ayer. Y lo segundo que debe hacer es en la noche. Antes de acostarse, debe hacer su examen de conciencia para saber mañana a qué le debe trabajar de manera especial. Cuando ustedes y yo no evaluamos la vida, al día siguiente cometemos los mismos errores y hasta peores. En cambio, cuando nos damos la oportunidad de evaluar la vida en la noche, al día siguiente nos levantamos con el deseo de un día mejor que el anterior. En eso consiste la santidad. Entonces, la santidad no consiste en rezar mucho. La santidad consiste en orar a conciencia y luego el resto del día aplicar lo que oré. Esa es la santidad. Pero una persona, por ejemplo, que no ora a conciencia es una persona que después de orar inmediatamente comete pecado. Por eso fácilmente, sin terminarse la misa, en el momento de la comunión, el que no está viviendo la misa a conciencia ya está criticando al que está comulgando. Y entonces luego decimos muy jocosamente: el que reza y peca empata. No, no empata. El que reza y peca, si no arrepiente a tiempo, es condena y no logra ser santo. Es así de simple. Entonces la palabra de Dios nos lleva a pensar que la santidad es el compuesto de una vida de oración y del reflejo de la oración en el resto de las cosas comunes y corrientes. Uno puede lograr identificar a una persona de oración. ¿Por qué? Responde con paz. Hay tranquilidad y pureza en su mirada. No se le nota una angustia permanente. Una persona que ora es una persona que sabe confiar en la providencia de Dios. Por eso es muy posible que uno logre identificar una persona de oración en el momento de su muerte. Porque en el momento de su muerte tanto ha orado y tanto confía que se suelta en Dios y con paciencia espera su momento final. Por eso ese momento final de una persona de oración llena de paz a toda la familia. Entonces yo tengo una tarea muy grande. El cristiano no puede consolarse simplemente con ser cristiano. El cristiano debe comprometerse con ser santo. De nada sirve venir a misa cada vez que podemos si no vamos a ser santos. La meta del cristiano es la santidad. Entonces no crean ustedes que un buen cristiano es el que solamente viene a la misa, cumple con los sacramentos y cumple los mandamientos. Sí, ahí hay un porcentaje, pero falta la otra parte. ¿Cuál? Seguirle trabajando a la santidad, es decir, a una mejor versión de mí mismo, a un proceso de perfección en mi propia vida. Uno ¿cómo evalúa eso? Cuando uno es consciente de sus debilidades y sus fragilidades.
¿Cuál es ese pecado en el que caemos casi siempre? Porque por lo regular caemos en el mismo pecado. ¿Cuál es ese pecado? Desde la última confesión hasta ahora, ¿he caído más o he caído menos? No, como que he caído menos. ¿Cómo has logrado caer menos? He orado un poco más. He servido un poco más. He visto que he estado un poquito más cerca de las cosas de Dios. Y la tentación ha estado, pero yo he sido capaz de doblegarla. Bueno, quiere decir que aunque sea lento, voy ganando espacio en ese camino de conversión. ¿Cómo nos damos cuenta? En el trato que tenemos con las demás personas. ¿Cómo reaccionamos en los momentos de tensión? Entonces uno dice, Padre, en otro tiempo yo hubiera explotado. Y ahora, no, si vieras con la calma que asumí esto o aquello. ¿Y cómo lo lograste? He orado tanto, Padre, que yo siento que esa paz que me ha dado Dios en la oración me ayuda a enfrentar este momento. ¿Qué significa? Hay una mejor versión en usted. Hay un camino de perfección. Usted ya es medio santo. O sea que uno también puede elevar y puede halagar a la otra persona cuando va notando esos cambios positivos en su vida. ¿Por qué? Porque cuando esos cambios positivos son movidos por Dios, hay un camino de santidad, hay un camino de perfección. Casi que usted puede tocar al que está al lado y echarse la bendición, porque usted tiene a su lado un futuro santo, una futura santa. Y ay, Padre, si esa es mi suegra, la que está al lado, ¿cómo que no la conoce, Padre? Si este fulanito de tal, usted porque no lo conoce, pero ahí hay un futuro santo, que si se deja tocar de Dios como debería ser, va a lograr un camino de perfección, una mejor versión. Eso se llama esperanza cristiana. Es la esperanza de que el secuestrador, de que el asesino, de que el violador algún día también se deje tocar por Dios y transforme su vida. ¿Se acuerdan de San Agustín? Sí. San Agustín disfrutaba su vida y de todos los lujos que tenía, y una vida pecaminosa y vuelta a nada en el mundo. Y su mamá oró, y oró por él, hasta que logró que él se encaminara con Dios. ¿Y qué hicieron de San Agustín? Un santo. San Agustín pudo ser un santo. Entonces no estamos perdidos. Si usted ha cometido un pecado muy horrible, usted puede ser santo. ¿Qué necesita? Que se deje tocar tanto por Dios, que Dios le cambie la vida. Pidámosle a Dios eso. Y acuerde que tenemos una meta, que el próximo 1 de noviembre, ustedes y yo también estemos siendo conmemorados en esta misa. Que seamos santos anónimos, que hacemos las obras de caridad en silencio y en secreto, que intentamos resaltar del otro lo bueno y no lo malo, que nos mordemos la lengua cuando queremos criticar, y que somos capaces de dar de lo que tenemos para servirle a los demás. Ustedes y yo podemos ser santos. Es más, si ustedes y yo creemos en Dios, tenemos que ser santos. Amén.